En 2001, el mundo occidental fue sacudido por los ataques terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, que provocaron la muerte de casi 3.000 personas, el colapso de las Torres Gemelas, y llevaron al gobierno de Estados Unidos a iniciar su programa de guerra global contra el terrorismo, lanzando ataques tanto contra Al-Qaeda como contra los talibanes en Afganistán. Aunque todos conocemos los trágicos eventos del 11 de septiembre, pocos saben los nombres y rostros detrás de ellos. Mohamed Atta, egipcio de 33 años, ha sido descrito por los medios como el cabecilla del ataque y fue el piloto del vuelo 11 de American Airlines. Nacido en una familia de clase media, acomodada y rodeado de familiares exitosos, incluidos abogados y médicos, se sumergió en el extremismo religioso después de llegar a Alemania para su educación de posgrado y eventualmente cayó bajo la influencia de Al-Qaeda. Acompáñanos en este documental mientras examinamos el caso de Mohamed Atta, el cabecilla de Al-Qaeda en el 11 de septiembre. Muhammad Atta nació el 1 de septiembre de 1968 en Kafr al-Sheikh, una gobernación de Egipto ubicada en la región del delta del Nilo. Él fue el único hijo que tuvieron sus padres. Tenía 2 hermanas mayores que eran muy educadas, motivadas y exitosas. Una de sus hermanas se formó como doctora, mientras que la otra se convirtió en profesora de zoología. El padre de Atta, Mohamed al-Amir Atta, era un abogado educado tanto en derecho civil como en la Sharia, mientras que su madre, Butania Mohammad Mustafa Shiraki, había nacido en una familia adinerada de agricultores y comerciantes. Ella tenía una buena educación y se casó con el padre de Atta cuando tenía solo 14 años, como parte de un matrimonio arreglado entre las dos familias. Según los relatos, la familia Atta era insular y aislada. Tenían poca familia extendida por parte de Muhammad Sr. y rara vez se comunicaban con los parientes de Butani. Los suegros describían a Muhammad Sr. como austero, estricto y reservado, mientras que los vecinos veían a la familia como recluida. Cuando era niño, el padre de Atta recordaba que le gustaba jugar ajedrez y que nunca llegó a disfrutar los videojuegos. Cuando tenía 10 años, la familia se mudó a El Cairo, la capital de Egipto, estableciéndose en el barrio de Abdin, cerca del centro. Sumando a la naturaleza reservada de la familia, Mohamed padre le prohibió a su hijo asociarse con los niños del vecindario, dejando al joven con mucho tiempo libre que utilizaba para estudiar. Destacó rápidamente sobre sus compañeros y se volvió un alumno sobresaliente, aunque ellos lo veían como solitario por las estrictas reglas de su padre para socializar. En 1985 se inscribió en un programa de ingeniería en la Universidad de El Cairo. Para sorpresa de nadie, sobresalió en sus estudios y estuvo entre los estudiantes con las calificaciones más altas de su año. Para su último año, fue invitado a unirse a un programa exclusivo de arquitectura y en 1990 se graduó con un título en arquitectura. Posteriormente, se unió al sindicato de ingenieros que, según se informa, tiene vínculos con la organización islamista sunita, la Hermandad Musulmana, y trabajó durante varios meses en el Centro de Desarrollo Urbano en El Cairo. También en 1990 su familia se mudó a Giza. Quienes conocían a Atta observaron que sentía una gran presión por tener éxito académico y mantener su posición en la escala social, algo que le preocupó aún más cuando no logró graduarse con las calificaciones suficientes para ingresar a la educación de posgrado. Ahmed Khalifa notó que su amigo estaba frustrado porque no podía cumplir sus ambiciones académicas en Egipto, y creía que el favoritismo político en el país le impedía obtener los primeros lugares. Atta nunca fue considerado particularmente político en su juventud. Como era difícil evitar conversaciones que giraban en torno a la política y la religión en Egipto, sus compañeros de clase
recordaron que a menudo ofrecía respuestas comunes cuando le pedían su opinión. Nadie recuerda haberlo visto rezar, y varias personas que conversaron con él notaron que tenía una postura firme cuando surgía el tema de los terroristas islámicos. Los llamaba descerebrados e irresponsables. Más tarde, después del 11 de septiembre, muchos de sus excompañeros de clase tuvieron dificultades para reconciliar la versión de Mohammed Atta que conocían con la del hombre que llevó a cabo los ataques suicidas ese día en 2001. Ahmed Khalifa, quien se hizo muy amigo de Mohammed Atta durante su tiempo en la Universidad de El Cairo, le dijo a Time: «Nunca podría imaginarlo en un avión amenazando gente, matando gente. Estaría muerto de miedo. No era un líder. Tenía su opinión, pero era modesto en todo. Sus emociones eran estables y no se dejaba manipular ni influenciar. Muhammad era muy querido porque nunca ofendía ni molestaba a nadie». Otro excompañero agregó: «Era bueno hasta la raíz». Un compañero, Khaled Hattan, recordó que Atta era muy sensible y se enfurecía ante la injusticia. Según se informa, no podía tolerar la muerte de ninguna manera. Incluso la muerte de un insecto era suficiente para molestarlo. Khaled dijo: «Era un poco puro. Si él pensaba que yo había dicho o hecho algo mal, entonces lo decía delante de cualquiera». Tras revelarse que Atta no podía ingresar a un posgrado en Egipto, su padre lo animó a estudiar en el extranjero. Así que ingresó a un programa de alemán en el Instituto Goethe en El Cairo. En 1992, su padre se enteró de una pareja alemana que visitaba la ciudad y que dirigía un programa de intercambio. Y después de hablar con ellos, le extendieron una invitación a Atta Paisinata para que continuara sus estudios en Alemania. Incluso pudieron conseguirle alojamiento a bordo. Atta aceptó la invitación y llegó a Alemania en julio de 1992, semanas después de los arreglos. En Alemania, comenzó a estudiar urbanismo en la Universidad Tecnológica de Hamburgo, y fue aquí donde las cosas empezaron a cambiar. Atta vivió primero con 2 maestros de preparatoria, pero pronto tuvieron problemas para convivir, pues los maestros consideraron que su mentalidad cerrada y personalidad muy introvertida eran difíciles de soportar. Durante su tiempo en Hamburgo, su personalidad cambió drásticamente. Comenzó a seguir la dieta islámica más estricta. Frecuentaba la mezquita Al-Quds, que seguía una versión fundamentalista y militante del Islam sunita. Casi no socializaba y a menudo mostraba desprecio hacia la hija de la pareja, quien no estaba casada y tenía un hijo propio. Después de 6 meses de vivir con la pareja, Atta fue solicitado a irse. Atta pudo hacer algunos amigos durante su tiempo en la Universidad Tecnológica de Hamburgo, incluyendo a Volker Horth, a quien conoció en 1993 Gemeinschaft. Ambos viajaban y estudiaban juntos con frecuencia. Horth luego dijo que, aunque Atta le caía bien, lo sentía algo rígido. Recordó: «Yo conocía a Muhammad como alguien que buscaba justicia. Se sentía ofendido por la mala dirección del mundo». Tras dejar la casa que compartía con los 2 profesores de preparatoria, Atta se mudó a una residencia universitaria y vivió con otros 2 estudiantes. Permaneció allí entre 1993 y 1998, y sus compañeros de cuarto luego observaron que encontraban su comportamiento desagradable y innecesariamente difícil, señalando que particularmente les disgustaba su completa y casi agresiva insularidad, ya que se mantenía tan aislado que a menudo ignoraba simples saludos y despedidas. En 1996, Atta firmó su testamento en la mezquita Al-Quds, la misma a la que había estado asistiendo durante su tiempo en Alemania, declarando sus creencias musulmanas y dando 18 instrucciones respecto a su entierro. Tales instrucciones reflejaban los ritos funerarios suníes, así como los del salafismo, incluyendo pedir a las personas que no mostraran emociones durante el evento. Con el paso de los años, Atta hizo amistades con otros asistentes habituales de la mezquita, e incluso comenzó a dar clases tanto en Al-Quds como en otra mezquita turca cerca del distrito de Hamburgo. Además de esto, estableció y dirigió un grupo de oración, donde conoció a varios miembros de Al-Qaeda, incluyendo a Ramzi bin al-Shib, un ciudadano yemení que se cree fue el encargado de comunicaciones de Al-Qaeda y que ha estado detenido por el gobierno de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo desde 2006. A mediados de los años 90,
Atta empezó a faltar frecuentemente a la escuela por largos periodos. Según se informa, le dijo a su asesor de tesis que iba a Siria para trabajar en su tesis. El trabajo sería específicamente sobre la ciudad de Alepo, y él investigó la historia del paisaje urbano en relación con el conflicto entre la civilización árabe y la moderna. Era particularmente crítico sobre cómo los rascacielos y otros proyectos modernos dañaban a las comunidades, interrumpiendo, bloqueando calles y alterando el horizonte. Además, pasó meses lejos de su trabajo en Hamburgo, en 1995, diciéndoles a sus empleadores que iba a hacer una peregrinación a la Meca. Así como sus amigos en el Cairo lo conocían, sus colegas dijeron que no era muy político y que solía condenar los ataques terroristas contra turistas en Egipto. Sin embargo, también señalaron que no le gustaba la influencia occidental. En particular, como estudiante de arquitectura, era conocido por quejarse sobre la creciente popularidad de los rascacielos en las ciudades árabes. Describió el nuevo departamento de su familia en Giza como un símbolo descuidado de los intentos caóticos de Egipto por modernizarse y aceptar Occidente. Los compañeros de Atta informaron que, al regresar a la universidad, llevaba una barba grande y tupida con el labio superior afeitado, un aspecto que a menudo prefieren los fundamentalistas comprometidos. También notaron que ahora era mucho más serio. Volker Hort, amigo cercano de Atta en Alemania, dejó la escuela en 1995 y perdió contacto con el egipcio. Recordó que cuando lo conocía, podía reírse de chistes sobre dictadores árabes, pero una joven que conoció a Atta después de su regreso a Alemania afirmó que ni siquiera podía recordar haberlo visto sonreír. Otros informaron que Atta regresó a la escuela con opiniones muy fuertes sobre temas particulares como la Guerra del Golfo y los acuerdos de Oslo, que formaban parte de un proceso de paz y de un par de acuerdos provisionales entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. También estaba enojado con el gobierno egipcio, que reprimía a la hermandad musulmana, y con la clase alta de su país natal, a quienes creía que acaparaban el poder para sí mismos. Era especialmente apasionado respecto a la brecha de riqueza, observando el contraste entre unos pocos ricos y la masa de personas que apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Además, Atta era antisemita, culpando a los judíos de muchos de los males del mundo, e incluso creía que Mónica Lewinsky, más famosa por su relación con el presidente estadounidense Bill Clinton en los años 90, cuando ella tenía solo 22 años, era una agente judía que influyó en la decisión de Clinton de no ayudar a Palestina durante el conflicto en curso con Israel. Ahmed Khalifa, su mejor amigo en el Cairo, vio a Atta un día en la ciudad en 1999. Recordó que Atta estaba deprimido y amargado por no tener una carrera o familia en Egipto, diciendo: «Creo que sentía que solo había estado estudiando todos esos años. Cuando me despedí me sentí triste». Aunque terminó sus estudios en Alemania y buscaba volver a casa, no había oportunidades laborales en el Cairo, en parte porque su familia carecía de conexiones para conseguirle un buen puesto. Como resultado, su padre quería que continuara estudiando en el extranjero, mientras que su madre creía que debía hacerle caso. En 1998, Atta dejó de ser elegible para la vivienda universitaria en Alemania, lo que lo obligó a buscar otra residencia. Él, junto con Ramzi bin al-Sheib y Said Bahashi, un ingeniero eléctrico, se mudaron a un departamento en Hamburgo, donde Atta y bin al-Sheib trabajaron empacando computadoras para envío. El trío se mudó poco tiempo después al distrito de Hamburgo. Las autoridades alemanas creen que fue en 1999 cuando Atta conoció a un gran número de personas vinculadas al terrorismo, observando que se relacionaba con un empresario sirio llamado Mahmoud Dakasanli, quien tenía un poder notarial para una cuenta bancaria alemana a nombre de un hombre que se cree era el jefe de finanzas de Osama Bin Laden, aunque el empresario negó cualquier vínculo de ese tipo. A principios de 1999 se le permitió establecer un grupo estudiantil islámico en la escuela, donde se cree que conoció a varios otros extremistas que participaron en el ataque del 11 de septiembre, incluyendo a Marwan al-Shehi, quien pilotó el segundo avión el 11 de septiembre, el vuelo 175 de United Airlines, y a Ziyad Chara, quien pilotó el vuelo 93 de United que se estrelló en Pensilvania. El grupo de Atta tenía unos 40 miembros que rezaban juntos a diario. Ese mismo año, Atta visitó Afganistán, seguido de Pakistán, en compañía de Bin al-Sheib,
al-Shehi, Yara y Bahaji. Aquí fueron seleccionados por el jefe militar de Al-Qaeda, Mohammed Atef, para ser parte del plan de la operación de los aviones. El grupo de jóvenes era educado, conocía la sociedad occidental, hablaba algo de inglés y podía conseguir visas. Según los informes, luego se reunieron con Bin Laden en persona, quien les pidió que le juraran lealtad y participaran en las misiones suicidas. Aceptaron, después de lo cual fueron enviados a hablar nuevamente con Ataf para familiarizarse con el plan. Investigadores alemanes revelaron que Atta recibió entrenamiento en campos de Al-Qaeda en Afganistán entre 1999 y 2000. Al regresar a Alemania, varios de los hombres afirmaron que habían perdido sus pasaportes, probablemente para encubrir pruebas de que habían estado en Afganistán, lo que podría haber puesto en peligro sus posibilidades de obtener visas estadounidenses. Tras obtener sus nuevos pasaportes en la primavera de 2000, Atta y al-Shehi volaron a Estados Unidos. En los meses siguientes, Atta regresó a Europa, pero luego volvió a dirigirse a Estados Unidos en junio, llegando a Newark, Nueva Jersey, con una visa de turista de 6 meses. Semanas después, él y al-Shehi se inscribieron en clases de vuelo en Hoffman Aviation International en Venice, Florida, y empezaron a rentar una propiedad en Nokomas. Su casera describió a al-Shehi como simpático, pero observó que Atta era frío y distante, y nunca la miraba a los ojos. Se decía que ambos eran estudiantes entusiastas y pagaron $40,000 por 4 meses de entrenamiento de vuelo. El dueño de la escuela, Rudy Deckers, señaló que Atta no le parecía agradable y le cayó mal de inmediato. Cuando Atta mencionó una vez que vivía en Alemania, Deckers aprovechó la oportunidad para practicar su alemán, pero según se informa, Atta respondió dándole la espalda. Ni él ni Atta se molestaban en socializar con los otros estudiantes, prefiriendo mantenerse al margen, y en un momento sus malas actitudes casi provocan que los expulsaran de la escuela. Como esto sería un desastre para su plan terrorista, rápidamente suavizaron sus personalidades para conservar sus lugares. Aunque la visa de Atta expiró el 3 de diciembre de 2000, el sistema no lo notó, así que permaneció en el país. El 21 de diciembre, él y al-Shehi recibieron sus licencias de piloto. La semana siguiente, entrenaron varias horas en el simulador de Boeing 727 en SimCenter Incorporated, en el aeropuerto de Opa-locka, cerca de Miami. Para entonces, ya sumaban unas 300 horas de vuelo. La preparación adicional involucró a Atta y a los otros hombres comprando dispositivos de posicionamiento global en una tienda de suministros de aviación en Fort Lauderdale, Florida, herramientas utilizadas para ayudar a los pilotos a navegar. En el verano de 2001, Atta pasó un breve periodo de tiempo en España, donde se reunió con Bin al-Shehi por última vez. Su vuelo desde Miami fue vía Zúrich, Suiza, donde tuvo una escala. En ese momento, retiró alrededor de 1.700 francos de un cajero automático y luego usó su tarjeta de crédito para comprar 2 navajas suizas y algo de chocolate en una tienda dentro del aeropuerto. Llegó a Madrid, España, el 8 de julio y pasó varias horas en el aeropuerto antes de registrarse en un hotel cercano a las 8:50 de esa noche. Esa noche llamó a un enlace de Bin al-Shehi, así como también hizo 2 llamadas la mañana siguiente. Más tarde esa misma mañana, rentó un auto y recogió a Bin al-Shehi en el aeropuerto. Aunque se sabe que pasaron una noche en Cambrils, sus movimientos después de eso no están claros debido a la falta de grabaciones de vigilancia, recibos de tarjetas de crédito y otras pruebas similares. Se cree que durante ese tiempo residieron en una casa de seguridad proporcionada por otros operativos de Al-Qaeda. Durante las reuniones en España, Bin al-Shehi transmitió instrucciones de Bin Laden, quien pidió que la operación se llevara a cabo lo antes posible. Atta informó que todos los secuestradores ya estaban en Estados Unidos, pero requerían semanas para planear y prepararse. Los secuestradores fueron organizados en 4 equipos, cada uno liderado por una persona entrenada como piloto que pilotearía el vuelo hacia su objetivo designado, mientras que 3 o 4 secuestradores de fuerza se encargarían de someter a la tripulación, los pilotos y los pasajeros. A cada equipo se le asignó un objetivo distinto para atacar y en las reuniones definieron cuáles serían. Se pensó en atacar una planta de energía, pero se descartó. Osama Bin Laden, por medio de Bin al-Shehi, sugirió atacar el Capitolio,
el Pentágono y el World Trade Center, pues los consideraba símbolos de Estados Unidos. Añadió que, si no lograban sus objetivos, los secuestradores debían estrellar los aviones. Atta fue designado como el líder principal de los 4 grupos. Atta regresó a Estados Unidos el 19 de julio de 2001 y en las semanas siguientes pasó tiempo dejando y recogiendo a varios miembros de Al-Qaeda que formaban parte del plan y viajando a varias otras ciudades estadounidenses, incluyendo Las Vegas y Wayne, Nueva Jersey, en vuelos de vigilancia, donde observó los detalles finales y ensayó cómo se llevaría a cabo el ataque terrorista. También se reunía regularmente con Nawaf al-Hazmi, quien formaba parte del grupo que secuestró el vuelo 77 de American Airlines, para mantenerlo informado sobre su progreso. El 23 de agosto, la licencia de conducir de Atta fue revocada en ausencia después de que no se presentara ante el tribunal por una infracción de tránsito en la que había conducido sin licencia. Para entonces, Atta y los demás ya deambulaban por varias ciudades de Estados Unidos, viviendo poco tiempo en viviendas de bajo costo antes de mudarse otra vez. Se mantenían tan aislados para evitar ser atrapados que dejaron de asistir a la mezquita. Ese día, el Mossad, agencia de inteligencia israelí, lo incluyó entre 19 residentes de Estados Unidos sospechosos de planear un ataque inminente contra el país. Esta lista fue entregada a la CIA y solo 4 nombres se han revelado públicamente, siendo los 4 parte de los ataques del 11 de septiembre. Se desconoce si los 19 nombres en la lista corresponden directamente a los 19 hombres que finalmente se descubrió que estaban detrás del complot del 11 de septiembre. En la mañana del 11 de septiembre, Atta y uno de sus compañeros, Abdulaziz al-Omari, llegaron al Aeropuerto Internacional de Portland en Portland, Maine, habiendo llegado del estado de Massachusetts el día anterior. Antes de abordar su vuelo a Boston, Atta fue seleccionado por el sistema de preselección de pasajeros para revisar sus maletas en busca de explosivos. Atta mismo no fue sometido a una revisión adicional. Sin embargo, cuando llegaron a la Terminal B para su vuelo, les informaron sobre una revisión de seguridad adicional que se llevaría a cabo cuando aterrizaran en Boston, algo que molestó a Atta. Aunque el empleado del aeropuerto, Mike Tuwahi, estaba preocupado por su arrebato, no lo reportó por temor a estar perfilando racialmente al hombre de 33 años. Tras aterrizar en Boston, Atta recibió una llamada de al-Shehi, confirmando que todo y todos estaban listos para los ataques. Posteriormente, Atta se registró para el vuelo 11 de American Airlines que se dirigía al Aeropuerto Nacional de Los Ángeles. Pasó por seguridad sin problemas y abordó el vuelo. El avión transportaba a 81 pasajeros cuando partió de Boston, así como a 11 miembros de la tripulación. A las 8:14 a.m., unos 15 minutos tras despegar, inició el secuestro. Los pilotos dejaron de comunicarse con el control de tráfico aéreo, lo que fue la primera causa de preocupación para quienes estaban en tierra. Luego, la aeronave comenzó a desviarse de su ruta programada y a las 8:21 a.m. su transpondedor, que permitía al control de tráfico aéreo localizarlos, fue apagado. Los pilotos del vuelo 175 de United Airlines, que luego sería secuestrado por al-Shehi, detectaron una transmisión sospechosa al salir de la pista, casi al mismo tiempo que el vuelo 11. Habían oído "todos permanezcan en sus asientos". La transmisión no fue escuchada por el control aéreo, pero se cree que Atta hablaba al entrar a la cabina. Una sobrecargo llamada Betty Ong pudo usar su tarjeta telefónica para llamar al centro de operaciones de American Airlines y alertarlos sobre el secuestro, además de informar que nadie podía contactar a los hombres dentro de la cabina ni entrar al área. Ella y otra sobrecargo, Madeleine Amy Sweeney, pudieron darle al centro los números de asiento de los secuestradores. A las 8:24 a.m., Atta habló con el control de tráfico aéreo. Intentó anunciarlo a pasajeros y tripulación por los altavoces, pero presionó el interruptor equivocado y alertó al control aéreo sobre el secuestro. Luego declaró:
Posteriormente, giró el avión hacia el sur en dirección a la ciudad de Nueva York. A las 8:33 am transmitió: Este fue el último mensaje transmitido desde el vuelo 11. 12 minutos después, a las 8:46 am, el vuelo 11 impactó la torre norte del World Trade Center en Nueva York, entre los pisos 93 y 99. Tanto Atta como todos los demás a bordo murieron en el impacto, mientras que cientos de civiles dentro del edificio perecieron al instante. Más de 800 sobrevivientes quedaron atrapados en los pisos superiores porque el choque había cortado las rutas de escape desde el piso 92 hacia arriba y el impacto provocó un incendio. Ninguna de estas personas pudo salir con vida antes de que la torre colapsara 102 minutos después a las 10:28 am, y algunos se arrojaron desde el edificio en lugar de enfrentar el incendio. El vuelo 175 de United Airlines, pilotado por El Shehi, el capitán más joven con 23 años, transportaba 56 pasajeros y 9 tripulantes cuando impactó la Torre Sur a las 9:03 am. El vuelo 77 de American Airlines, con 58 pasajeros y 6 tripulantes, salió del aeropuerto Dulles, cerca de Washington, Distrito de Columbia, rumbo a Los Ángeles, y se estrelló contra el suroeste del Pentágono a las 9:37 am, causando un incendio. 22 minutos después colapsó la Torre Sur en Nueva York. Esa mañana a las 8:42 am, el vuelo 93 de United Airlines partió de Newark hacia San Francisco con 37 pasajeros y 7 tripulantes. Sin embargo, debido a un retraso en la salida del avión, así como a un contratiempo al iniciar el proceso de secuestro, cuando comenzó el asalto, los pasajeros y miembros de la tripulación ya se habían enterado del ataque a las Torres Gemelas y decidieron luchar para recuperar el control de la aeronave. Sia Yara, el piloto secuestrador, no pudo llegar al Capitolio como estaba planeado debido a la lucha que siguió, y finalmente estrelló el avión en un campo en Stony Creek Township, cerca de Indian Lake y Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 am. El impacto resultante de estos ataques fue devastador, especialmente el de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Los civiles reportaron huir en pánico del humo y los escombros que fueron consecuencia de los ataques, mientras que numerosos edificios cercanos sufrieron graves daños e incluso algunos colapsaron. Los incendios allí ardieron por más de 3 meses. Casi 3,000 personas murieron como resultado del 11 de septiembre, y la gran mayoría de las muertes ocurrieron en Nueva York, donde se registraron alrededor de 2,750 fallecimientos, incluyendo a unos 400 policías y bomberos que respondieron al lugar. En el Pentágono murieron 184 personas y 40 en Pensilvania, miles más resultaron heridas, mientras que los 19 atacantes de Al-Qaeda perdieron la vida en estas misiones suicidas. Cientos de miles presenciaron en vivo el colapso de las torres, grabando y fotografiando la devastación en Nueva York, mientras millones vieron estos horrores en televisión en vivo. La aviación comercial en Estados Unidos se suspendió varios días, dejando a muchos varados, y reanudó operaciones el 13 de septiembre con mayor seguridad. Se reforzaron los procedimientos de revisión en aeropuertos, grandes recintos, estadios deportivos y edificios gubernamentales. El Congreso aprobó la Ley Patriota de 2001, que amplió los poderes de búsqueda y vigilancia del FBI y otras agencias, y creó el Departamento de Seguridad Nacional con la Ley de 2002. Al-Qaeda pronto se volvió un nombre muy conocido, no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte del mundo. El grupo terrorista, antes desconocido, ahora era famoso por los ataques y se volvió un gran objetivo para el gobierno de Estados Unidos, que al mes siguiente inició su guerra global contra el terrorismo e invadió Afganistán el 7 de octubre de 2001. En pocos meses, miles de militantes murieron o fueron capturados y los líderes debieron esconderse. Aunque Al-Qaeda es responsable de causar caos, muerte y destrucción, el 11 de septiembre provocó circunstancias similares de su lado y también les hizo perder su cuartel general principal en Afganistán. Además, los líderes de Al-Qaeda
no previeron una invasión estadounidense al país y no se prepararon adecuadamente para una represalia. El equipaje de Mohammed Atta no abordó el vuelo 11 y fue recuperado después en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. En sus maletas había uniformes de aerolínea, manuales de vuelo, su testamento en árabe y una lista de instrucciones llamada La Última Noche. Describía las tareas previas al 11 de septiembre, el abordaje en Boston y el tiempo entre subir al avión y el ataque suicida. Al enterarse de la implicación de Atta en el ataque terrorista, su padre lo negó firmemente y acusó al Mossad y al gobierno de Estados Unidos de haberlo incriminado. Describió a su hijo como un chico tranquilo, que no se involucraba en la política, y señaló que era tímido y dedicado a sus estudios. Agregó: «Él es moderado en su fe, igual que yo y su madre». En un momento, afirmó que había hablado con Atta por teléfono el 12 de septiembre y que su hijo le había dicho que estaba vivo pero escondido, temiendo por su vida. Afirmó que los cristianos de Estados Unidos causaron el 11 de septiembre. Semanas después, el 24 de septiembre, declaró a un entrevistador: «Mi hijo se ha ido, ahora está con Dios. El Mossad lo mató». Luego calificó a Estados Unidos como raíz del terrorismo y culpó a Israel por el 11 de septiembre. Según informes, hasta 2021 miembros de la familia todavía lo niegan. La madre de Atta fue entrevistada por un medio español ese año. Negó que su hijo participara en el complot terrorista y dijo creer que estaba en algún lugar de Afganistán. Sin embargo, no solo su padre lo negaba. Sus pocos amigos en Egipto también se sorprendieron al enterarse de que Atta había participado en el ataque, y un excompañero de clase dijo: «¿Volar un avión? ¡Qué broma! Mohamed apenas podía andar en bici». Otro que lo conoció en la universidad agregó: «Él venía de una familia de clase media promedio. Mohamed de ninguna manera pudo haber hecho eso». Sin embargo, Hala Mustafa, una autoridad en grupos militantes en el Centro Al-Aram de Estudios Políticos y Estratégicos en El Cairo, observó: «El hecho de que seas educado y viajes no significa que no puedas unirte a una organización militante. No, los terroristas no tienen que ser analfabetas o primitivos. A lo largo de los años, varios expertos han intentado definir a Atta y entender sus verdaderas motivaciones». Gerald Post, un psiquiatra que trabajó para la CIA, sugirió que los 19 hombres involucrados simplemente seguían órdenes de los líderes de Al-Qaeda, pero creían que todo lo que se les pedía era lo correcto para avanzar en su causa. Mientras tanto, el politólogo Robert Pape cree que Atta estaba motivado por su compromiso con la causa. Señaló que el hombre de 33 años parecía ser psicológicamente normal y que no se le podía caracterizar fácilmente como deprimido, ni incapaz de disfrutar la vida, ni alejado de sus amigos y de la sociedad. El profesor de justicia penal Adam Langford discrepa, señalando que Atta estaba deprimido, aislado socialmente y tenía tendencias suicidas. Él creía que sufría de sentimientos no explorados y probablemente reprimidos de ira, vergüenza, culpa y desesperanza, lo cual es muy común no solo en quienes mueren por suicidio, sino también en quienes cometen asesinato-suicidio. Langford propuso que el sistema de creencias de Atta solo afectó su elección del método y el objetivo, pero no influyó en su muerte en sí misma. Langford también discrepa de la conclusión de Post de que actuaban por obediencia ciega. Él indicó que Atta difería de Bin Laden en dos aspectos. El primero era que Bin Laden quería atacar la Casa Blanca, pero Atta insistió en que el Capitolio era un mejor objetivo. El segundo era que Bin Laden quería que los ataques ocurrieran en julio, pero Atta quería esperar varios meses. Langford afirmó: «Esto sugiere que Atta tenía su propia agenda. Como muchas personas que cometen asesinato o suicidio, él quería matar y ser asesinado, pero quería hacerlo en su propio tiempo». Él piensa que lo que colmó a Atta fue su deseo de volver y establecerse en Egipto. Sin embargo, su madre le dijo que debía seguir los deseos de su padre e ir a estudiar a Estados Unidos. Langford observó que probablemente se sintió rechazado una vez más, esta vez por la única persona en el mundo a la que estaba cercano, refiriéndose a la madre de Atta. Langford analizó a los otros 3 pilotos implicados en los atentados y sacó conclusiones similares. Sugirió que al-Shehi estaba luchando por sobrellevar la muerte de su padre 3 años antes y que Hani Hanjour, el piloto del vuelo 77, era profundamente inseguro, un solitario con pocos amigos y una timidez paralizante. Langford señaló que él había aspirado a convertirse en sobrecargo,
pero su hermano se burló de él y lo animó a convertirse en piloto en su lugar. Aunque obtuvo su licencia, tuvo dificultades para conseguir trabajo, lo que lo llevó, en su enojo, a establecer conexiones con miembros de Al-Qaeda. Ziyad Jera, por su parte, el piloto del vuelo 93, fue citado diciendo que estaba insatisfecho con la vida y que no quería dejar la Tierra de una manera natural. Era propenso a cambios de humor y tenía una relación inestable con su novia, quien ya había intentado suicidarse. Langford señaló que llevar a cabo un asesinato en masa permitió a estos hombres reclamar un propósito aparentemente más glorioso que simplemente suicidarse, y agregó el deseo de adquirir fama y gloria a través de matar y luego escapar de las consecuencias. Es una similitud fundamental entre ciertos atacantes suicidas, tiradores en masa y tiradores escolares. Concluyó que, aunque muchos de estos hombres intentan retratarse a sí mismos y sus muertes como nobles y por una causa en la que realmente creen, debido a que estos atacantes suicidas a menudo son celebrados por su martirio, muchos en realidad están buscando una búsqueda de significado personal.